conducen hasta el clímax. Aquí se puede explicar, por ejemplo, que el ambiente estaba tenso, los carabineros disparaban a diestra y siniestra o a cualquiera, y el ambiente estaba así como casi una guerra. Yo vivía ahí, vivía a 2 cuadras en ese momento. Entonces vi todo, yo veía todo y llegaban las lacrimógenas afuera de mi casa y fue fuerte. ¿Dispararon los carabineros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero disparaba a la gente directamente o para asustarlo? Hubo algunos que sí dispararon a la gente. No todos, porque no todos los carabineros son igual de ratas. Pero hubo algunos que sí. Tengo compañeros del trabajo en el que trabajaba antes que les dispararon de frente. ¿Le dispararon? Sí, de frente. Yo siempre pensaba que le estaba asustando por ahí. No, eso fue verdad. Es que hay personas que son muy brutas, no sé si entiendes el concepto de bruto o bruta. Y se creen que están en esos videojuegos tipo Fortnite y disparan nomás. Para ellos es un juego. ¿Ya? Y bueno, el desenlace, como decía, es la solución de este conflicto. ¿Ya? Ya sea solución en positivo o en negativo. Por ejemplo, acá pasó que el estallido social está todavía en desarrollo el conflicto, o sea, el desenlace, porque están escribiendo la nueva constitución. Y todavía no llegamos a lo que se estaba exigiendo en este conflicto, que era mejoras para el pueblo chileno. O para todos los que viven acá en Chile. Tener mejor salud, mejor educación, sueldos más acordes para que la gente pueda pagar sus cosas y pueda vivir, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que aquí, y eso es lo que suele pasar muchas veces en todas las historias, es que esto pasa sobre todo en las series, ya sea anime o serie humana, que estamos llegando al desenlace y justo cuando se está el desarrollo de este desenlace, llega otro conflicto. ¿Y qué conflicto llegó justo en este desarrollo? ¿O en esta resolución del desenlace? ¿La solución de desenlace? ¿Dijo? Sí, ¿qué pasó justo con ese desenlace? Viste que te estaba diciendo recién que cuando hay el desenlace, muchas veces llega un nuevo conflicto y no termina la historia. ¿Cuál fue el nuevo conflicto que llegó después del estallido social? Que no tenía muy buenas explicaciones, soluciones de la cosa. Más allá. Estallido social. Logramos el tema de... Ya, ok. Vamos por una nueva constitución. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué llegó a Chile? ¿Protesta? Más adelante. Más adelante en la historia. ¿Desacuerdo? En el 2020. ¿Qué llegó a Chile? COVID. COVID.
Y ahí empezamos otro conflicto con otro desarrollo y todo eso. Y al final termina siendo como un círculo. Se termina un problema y viene otro. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí se entiende. Ya. Ay, se me cae el computador. Perdón. Entonces, tengo acá mismo, bien, no sé si viene después que viene, texto. Hacemos una pausa de unos 5 o 10 minutos para ir al baño, tomar agüita o tomar desayuno si es que no has tomado desayuno. Sí, sí, sí. Y seguimos con el texto. Ya. ¿Ya? Tenemos acá entonces un texto dramático, que es una obra llamada La Gaviota, de Anton Chejov. ¿Ya? Entonces, fíjate que acá tenemos por separado acto primero, donde tengo mi cosita que hace dibujos. Acá. Sí, me equivoqué. Acá. Tenemos acto primero, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho de los actos? ¿Que eran qué? Lugares. Los lugares, ¿cierto? En los que se desarrolla la obra. Entonces, si leemos esto dice, la escena representa un trozo de parque en la hacienda Sorín. Al fondo, la ancha alameda, las alamedas son, voy a decirles bosques de árboles específicamente de álamos, que son, ¿has visto en las películas cuando hacen como caminitos entre medio de muchos árboles? Sí. Ya, eso es una alameda. Ya, y están ordenados con álamos. Ya, entonces, la ancha alameda que conduce al lago aparece cortada por un estrado provisional dispuesto para una función de aficionados que oculta totalmente la vista de aquel. O sea, de aquel se refiere al lago. A la derecha y a la izquierda del estrado se ven arbustos, varias sillas y una mesita. Que cortaron los árboles para formar silla y mesa. Más ¿Qué? que cortaron los árboles, aquí nos dice, fíjate, dice que conduce al lago como que viene. Ya, ahora sí voy a activar un poquito la cámara. Perdón, mi estado es domingo y hace sueño todavía. Si quiere puede apagar la cámara, sí. Sí, pero es para explicarte esa parte de la historia. Ya. Otro que dice ahí. Tenemos cada uno de los lados los árboles y el pasillo, ¿cierto? De donde caminan o van los autitos y todo. Y en este pasillo, vamos a decir que mi cara es el final de pasillo porque queda justito. Cuando llegan aquí ven un estrado y detrás de este estrado, que sería mi cara, está el lago. Eso es lo que se refiere. A que este camino que se corta porque pusieron un estrado ahí justo afuera del lago.
Entonces no alcanzas a llegar al lago porque está ahí el estrado provisional. Fíjate que ahí está la palabra provisional, que significa que es como por mientras, que se puso en ese momento, pero que se va a sacar en algún momento. No es permanente, no está siempre ahí. Ahora me vuelvo a apagar. Ya. Y acá tenemos, ese era el acto, fíjate que explicó en dónde se están ubicando y cómo están ubicados. Esto de aquí sería parte del cuadro. Todo eso. Porque esas son las cosas que tienen que tener el escenario para la obra. Todo esto es una obra. Recuerda que esto se arma así. Y probablemente todo esto está arriba de un escenario. Entonces donde dijo la derecha y la izquierda varias sillas y una mesita sería como la descripción de que hay en la mosquilla. Exacto. Ya, entonces dijimos que el acto tenía que ver con el lugar y la escena tenía que ver con los personajes, ¿cierto? Sí. Siempre. ¿Y cuál sería el personaje? ¿Ah? ¿Y cuál sería el personaje aquí? Acá viene, mira, ahora los voy a presentar. Siempre todo esto cuando dice acto primero viene la explicación. Escena 1 o escena primera también viene con su explicación. Y acá dice, acaba de ponerse el sol, o sea, es en la tarde, tipo 7, cuando ya empieza a bajar el sol. Cuando ya está casi al atardecer. Entonces dice, acaba de ponerse el sol. En el estrado, detrás del telón, se encuentra Jacob y algunos mozos más. Se oyen toses y golpes. Mascha y Medvedev, nombre que no puedo pronunciar. Siempre pongo cuestiones que tienen nombres que no puedo pronunciar. De vuelta de un paseo, aparecen por la izquierda. O sea, aquí ya le está diciendo a los personajes que tienen que aparecer por el lado izquierdo y no por el derecho. Profe, ¿se puede agrandar un poquitito? Hey, déjame ver si se puede. Sí. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Bien. Entonces tenemos acá, nos presentó a los personajes. Jacob, Mozos, Mascha y Medvedenko. Nombres raros. Ya ellos, ya aquí nos contextualizó, nos puso un poquito en que vienen de un paseo y aparecen por la izquierda. Fíjate que acá está con los nombres y un texto. ¿Qué significa que tiene el nombre y un texto? ¿Que él lo va a estar diciendo? Exactamente, muy bien. Súper bien. Entonces, tenemos acá a Medvedenko que dice, ¿por qué va usted siempre vestida de negro? Mascha, llevo luto por mi vida. Soy desgraciada. ¿Sabes a qué se refiere con soy desgraciada? No. Ya. Soy desgraciada, cuando dicen eso, se refiere a que tiene, por lo general, que tiene mala suerte o que su vida no es del todo buena o que sufre mucho. Y siempre le pasan cosas malas y todo eso. Y a la desgracia siempre se refiere a la mala suerte. ¿Profe? ¿Mm?
A la diferencia de esto que sería cada uno de texto, eso se van hablando directamente y a la diferencia del texto sería como una persona va contando en general la cosa de los actores. Claro, esa es la diferencia entre el género narrativo y el género dramático. La semana pasada, antepasada creo que fue que vimos el género narrativo. Creo que fue la semana pasada. Y el género narrativo es donde hay un narrador que está contando toda la historia. En el género dramático son los personajes contando lo que les está pasando o generando los diálogos y conversaciones, y así se va desarrollando la historia. Porque está pensada para llevarla a una actuación. Hoy me voy a tomar un antialérgico y no me lo toqué. Dame 5 segundos, por favor. Es que no respiro nada. ¿Por alergia? O sea, me tapa la nariz completamente y a veces ni el antialérgico me ayuda. Tengo que usar como inhaladores especiales para poder respirar. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, cómo duele esta cosa! Y ahora sí. Y ahora voy a poder respirar y me va a cambiar hasta la voz porque voy a tener nariz. Entonces, teníamos ¿Profe? acá... No sé si has probado como oler cebolla y capaz que eso te sale como... te ayuda como a respirar. Uy, nunca lo he intentado. Ahora, Y no es que se me tape ese como que el tipo resfrío donde no huelo nada, sino como que se me reseca la nariz y se me tapa, pero al fondo. Al fondo de la nariz. así que se infla mucho, ¿no? Entonces uso unos, son como inhaladores en spray que se echa dentro de la nariz y duele. Ay, ¿Y funciona al tiro? se demora como 5 minutos en abrir y soltar todo y es maravilloso. Ya. Ya, sigamos. Entonces, habíamos dicho que la diferencia entre el género narrativo y el género dramático era... ¿Me está preguntando? ¿Sí? ¿Puedes repetirlo? Que no se escucha. ¿Cuál era la diferencia entre el género narrativo y el género dramático? Que uno que era un escritor, un orador, que va explicando cómo son los actores. Y lo otro sería que cada uno de los personajes va demostrando su conversación. Súper bien. Súper bien. Entonces, quedamos en que Mascha... ¡Ay! Lo cambié. No. Todavía no. Ahora sí. Eso es en teoría... No. Me adelanté, ¿viste? Benko le dice, ¿por qué? Ahí tenemos un paréntesis. ¿Qué hacían los paréntesis, te acuerdas? Acciones. Les daba las acciones que tenían que hacer los actores, ¿cierto? Y aquí dice, eso es en teoría. Y de nuevo me fui para abajo. Mira, después de un momento de meditación, así como pensando, no lo comprendo. Tiene usted salud y su padre. Sin llegar a rico es un hombre acomodado. Un hombre acomodado es alguien que igual puede vivir bien pese a que no es rico. O sea que no les falta nada, pueden darse sus gustitos. No es una familia pobre.
A eso se refiere que es acomodado, que no es ni pobre ni rico, pero es más rico que pobre. ¿Se entiende? Sí. Y ahí le dice, ¿cuánto más difícil es mi vida que la suya? No gano arriba de 23 rublos mensuales. Me hacen además un descuento de esa cantidad y sin embargo no me he visto de luto. Se sienta. O sea, él está diciendo, ¿qué le está diciendo ahí Medevenko a Mastya? Que no soy millonario, pero vivo bien. Ajá. Sí, fíjate que le dice que... Ay, no hay que ver el mouse acá. Le dice que no entiende por qué ella anda de luto si tiene buena salud y tiene un padre que vive bastante bien y que cuánto es, cómo va a ser la vida de ella más difícil que la de él cuando él gana poquita plata, 23 rublos mensuales. Es, digamos que los papás de ella ganan 500.000 pesos mensuales. Voy a llevarlo a plata chilena. Y él gana el sueldo mínimo. Por ejemplo. Y dice que además de ese sueldo mínimo, le descuentan todos los seguros que descuentan cuando uno trabaja. Y dice que aún así, él no se viste de luto. ¿Ya? Vestirse de luto es como... ¿Sabes lo que es vestirse de luto? Partiendo por ahí. ¿Lujoso? ¿No? No. El luto se lleva para una pérdida. Por ejemplo, cuando se muere un familiar, la gente se viste de negro en sinónimo así como que de... Ay, ¿cómo lo explico? A ver, dame un segundito. Vamos a buscarlo para... Sí se entiende cuando la muerte de una persona se pueda vestir para hacer como respetarlo a él. Algo así. Claro. Así como de duelo, de pena. Oscuro, de negro. Básicamente el vestirse de negro por un luto es como para guardar respeto o pena, o porque tiene pena o tristezas. Ya. Y Mastya le dice, pero el dinero no es todo. También un pobre puede ser feliz. Ahí estábamos hablando del tema de que ¿Profe? la familia de... ¿Cómo? ¿No dice Medevenko? El segundo párrafo. Sí, el segunda línea. No dice su padre sin llegar a rico. Sin llegar a rico se refiere a su padre, ¿cierto? Exacto. Que a veces como lo leo y después sin llegar podría ser que esa persona la está diciendo, como Medevenko. Sí. Ahí siempre va a importar mucho el tema de las comas. Ya, cuando hay algo que está entre dos comas, así como el sin llegar a rico, fíjate que tiene una coma acá y otra coma acá, ¿cierto? Sí. Eso significa que eso es como, esas entre comas son como explicaciones extras a lo que está diciendo. Así como, por ejemplo, oye, ¿conoces a Camila del cuarto medio B? Ahí vendría entre comas la chica rubia. Y después sigue explicando las cosas. Así como es como una explicación extra para que se entienda lo que quiere decir. Siempre eso va a ir entre comas. Entre comas sería como explicación de una persona, ¿no? Claro, una explicación extra. Y ahí eso no solamente va con personas, sino que puede ir con cualquier cosa que dé una explicación extra a lo que uno está diciendo. Si no fuera coma, entonces sería esta palabra sin llegar a rico, pertenece al
podría ser, si no fuera como género dramático, sería como estas cosas se debe pertenecer a Madalenko. Madalenko. En este caso siempre, aunque le sacáramos las comas, va a seguir siendo de su padre porque ahí lo menciona. Y cuando dice y su padre, ahí directamente sigue con la idea hasta un punto con referente a él. O sea, menciona al padre y hasta que llegue un punto va a estar refiriéndose a esa persona. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, el dinero no lo es todo, también un pobre puede ser feliz. Madalenko dice, eso es en teoría, pero en la práctica, en la realidad es esta, que somos mi madre, 2 hermanas, un hermanito y yo, o sea, son 1, 2, 3, 4, somos 5, y que en casa no entra más sueldo que 23 rublos. ¿Y acaso no hay que comer y beber? ¿Que comprar té y azúcar? Pues y el tabaco. Esa es la cuestión. Miren, lo mismo que hablábamos del tema del estallido social. Que te había puesto el ejemplo de entre 500 y 300 mil pesos o sueldo mínimo. Ajá. Viste que acá en esta parte del texto, te había dicho sobre que el papá, por ejemplo, ganaba 500 mil pesos y él ganaba el sueldo mínimo. Sí. Ya. Acá, desarrolla más esa idea. Porque dice que son 5 personas y entre 5 personas solo ganan un sueldo mínimo, que es lo que gana él, que son 300 mil pesos. Y que con esos 300 mil pesos tiene que comer para 5, comer por 5 personas en un mes, beber ya sea té, azúcar, líquidos, para 5 en un mes. Y después dice, y el tabaco, y los gustos personales, si quisiera comprarme un tabaco o una bebida o lo que sea, con 500 mil pesos no alcanza. O sea, con 300 mil pesos no alcanza. Que en este caso habla de rublos, de 23 rublos, porque es la moneda de ahí. Y ni siquiera sé de dónde son los rublos. Ah, de Rusia. Ya, y dice más, ya, fijando los ojos en el estrado, o sea, está mirando un punto fijo. La función empezará pronto. ¿Qué hizo ahí Mascha? ¿Cómo lo miró? Fíjate que miró al estrado y le dice, la función empezará pronto. Y estaban hablando de otro tema. ¿Qué hizo? Que el suelo no va a lograr sostenerlo. Algo así. Le cambió el tema, fíjate. Estaba hablando, él le dijo, con esta plata yo no alcanzo a hacer nada, no puedo cuidar a mi familia. Y ella va y le cambia el tema y le dice, la función va a empezar. Y cambiaron completamente el tema, fíjate. Madalenko, sí. Serechinia ya... nombres raros. Hace de protagonista. Y la obra ha sido escrita por Konstantin Garvili. Ay, Dios mío, nombres rusos. Con los enamorados que están, sus almas se unirán en un común anhelo para reproducir la misma imagen artística. Para el alma de usted y la mía, en cambio, no hay puntos de contacto. La quiero y la tristeza no me deja permanecer en casa. Todos los días hago 6 verstas. A pie al venir aquí, verstas. Vamos a buscar qué es verstas.
equivale como, es como un kilómetro, una cosa así. Todos los días hago 6 kilómetros a pie al venir acá y 6 al volver. Y no encuentro en usted más que indiferencia. Y se comprende. No tengo medios económicos y sí una familia numerosa. Buenas las ganas de casarse con quien no tiene para comer. Fíjate que ahí le dice del amor entre los personajes principales de la obra que van a representar, pero además le dice que él la quiere a ella, a Mascha, pero ¿cómo va a querer ella casarse con él si es pobre? Y además tiene una familia numerosa. Y Mascha le dice, ¡qué tontería! Su amor me conmueve, solo que no puedo corresponder a él. Eso es todo. Teniéndole la tabaquera. Sírvase. Me devenco. No me apetece. Pausa, que es como silencio, un silencio ahí como de espera. Y más tarde dice, la atmósfera es sofocante. Esta noche seguramente tendremos tormenta. Usted se pasa el tiempo filosofando y hablando de dinero. Según usted, no existe desgracia mayor que la pobreza, mientras que a mí, en cambio, me parece 1000 veces más fácil el tener que ir vestida de harapos y el pedir limosna que... No iba usted a comprenderlo. Y ahí termina esta parte del texto. Entonces, sigues con la aplicación abierta, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora necesito que vayas a la pestaña de la aplicación, porque va a venir una pregunta. Ya, esa es la gracia de esta aplicación y por eso me gusta mucho. Y además, tiene preguntas incorporadas, donde tiene la tipo PSU o prueba de transición, para ir practicando al tiro. Vamos a leer entonces. Cortada por un estrado provisional. Chuta. Dispuesto para una función de aficionados. ¿Ya? Fíjate ahí en la palabra estrado. Vamos a la pregunta. ¿Cuál es el sentido del término estrado en el fragmento anterior? En tu pantalla te va a dar la opción de seleccionar cada una de ellas. Léelas y después las vamos a revisar y te voy a ir a explicar. Ya. La idea en la siguiente pregunta, o en esta igual, pero ya pasó, es que vayas respondiendo en la página del quiz. ¿Ya? Ya. Profe, ¿qué significa estrado? Nuevamente como sinónimo. Esa era la idea de esta pregunta, y ahora lo vamos a revisar. Estrado, te voy a mostrar una imagen. Acá. Acá. Todo esto es un estrado. Estrado, 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 estrado,
estrado. Estrado. En este caso, la idea de estrado era algo así. O algo así también. Creo que sería como para para la madera, o dice que para formarse silla y mesa para formar ese estrado. Claro. Pero recuerda que en ninguna parte decía que cortaba sillas, o sea, cortaba madera. Decía que había una silla y había unas mesas a los costados. ¿Ya? Eso es un estrado. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Te fijaste que en la imagen había estrado de tanto como una cuestión alta donde habla una persona como escenarios? ¿Te fijaste en eso? ¿No? ¿Dónde? Ahí está. En las imágenes que mostré, te había compartido pantalla recién. ¿Lo viste? Si no, lo vuelvo a abrir para que lo veas. Mira, te voy a compartir pantalla otra vez. Ya. Acá, mira. Esto es un estrado, que es el tipo de estrado al que se refería, o yo creo que era algo así. Y los otros tipos de estrados son estos así, que es cuando se para una persona a hablar, o así. Esos son los estrados, que son similares a un escenario. Ya, sí, también puede ser, mira. O así. Pero en este momento se trataba de algo así, pero al aire libre. O sea, esto. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Vamos ahora de nuevo al quiz. Te voy a compartir pantalla. En este momento necesito que veas lo que te voy a compartir, ¿ya? Entonces, yo sé que las preguntas de vocabulario son las más débiles. Y la otra semana, la semana vamos a trabajar la hora que toca esta semana con vocabulario, netamente vocabulario. ¿Ya? Entonces dice, ¿recuerdas qué pasaba cuando decía que si decía en el sentido? ¿O el sentido? ¿El objetivo? ¿Objetivo? Sí. ¿Seguro? ¿Con qué se refiere la palabra? Creo que... Ajá. ¿A qué se refiere la palabra? Pero cuando dice en el sentido del fragmento anterior, ¿qué tipo de significado nos está pidiendo? ¿Del contexto? Del contexto. ¿Y ese qué tipo de significado era? ¿Cuál es el significado? Pero el significado según contexto. Sería como para poder hablar, para poder como representar. Sí. Recuerda que las preguntas siempre van a repetir ciertas palabras. Cuando dice cuál es el sentido o cuál es el significado en el fragmento anterior, sentido, aquí la palabra importante es el sentido, significa que es un lenguaje connotativo.
¿Ya? ¿Cuál es el sentido del término estrado en el fragmento anterior? Nos está preguntando cuál es el significado de estrado según el fragmento anterior, según lo que decía el texto. O sea, lenguaje connotativo. No necesariamente es el lenguaje del diccionario. ¿Ya? Dice A. Plataforma porque la alameda es cortada por una superficie que obstruye la vista del lago. ¿Superficie? No. Ajá. Tribuna porque la alameda es cortada por un púlpito desde el cual hablarán los actores. El púlpito es como la otra imagen que tenía esa cuestión larga para arriba. Eso es un púlpito. Creo que había dicho que no sería cortada, ¿o no? Exacto. Púlpito. No ese púlpito de pulpo, que quiero mostrarte cuál es un púlpito. Y me sale el púlpito. Fíjate acá. Eso es el púlpito. ¿Ya? Esos son los púlpitos. ¿Lo estás viendo, cierto? Sí. Ya. Entonces era un púlpito en el que iban a hablar. ¿Sí? Podría ser, pero una obra de teatro es tiesa, o sea, están parados. Estoy abriendo cámara de nuevo. Aquí y yo no me muevo de aquí. O se mueve en el escenario. ¿Has visto obras de teatro alguna vez? Sí. ¿Se quedan parados en un solo lugar frente a un mesón o se mueven? ¿Se puede moverse? Se mueven, exacto. ¿Y qué pasa con ese púlpito? ¿Lo Yo me mueve puedo- cuando cambian de acto? ¿Lo mueve cuando lo cambian del acto? Ya, sí, pero eso es otra cosa. Ya, fíjate que esto, un púlpito no se mueve. La gracia del púlpito, a ver, ¿con qué te puedo hacer la...? Sí. Este es mi púlpito y me lo ponen aquí. Con un micrófono aquí. ¿Cuál va a ser mi micrófono? La crema. Ahí. Mi púlpito, mi micrófono. Y yo me paro aquí y hablo desde aquí, sin moverme porque tengo el micrófono acá. Eso es un púlpito. En cambio, los actores necesitan tener un micrófono que esté en su ropa o que esté en el ambiente, porque hay distintos tipos de micrófonos, cosa de que él pueda moverse para realizar las acciones en la obra. Y vienen para acá y dicen ¡ah! Y después van para allá y de acá ¡ah! ¿Cachai? Sí. Ya, entonces no iba un púlpito. Ay, ¿dónde estoy? Acá. ¿Ya? Porque no van a hablar desde un momento, un lugar específico. ¿Ya? En este tipo de obras, en las que son, por ejemplo, en la calle o en espacios muy reducidos, no en un teatro grande, los cambios de escenografías tienden a ser muy chiquititos.
O sea, cambian ciertas cositas y cosas que sean muy fáciles de cambiar. En cambio, un púlpito es una cosa grande, muy grande y pesada. Entonces, por eso se elimina tribuna, porque ellos no se pueden quedar quietos porque es una obra de teatro. Luego tenemos bambalina, porque era una tela que ocultaba el lago. ¿Hablaba el texto de una tela que cortaba el lago? ¿Que ocultaba el lago? No, ¿cierto? Después pedestal, por una base que sobresale del suelo. ¿Habla de una base que sobresale del suelo? No. No, ¿cierto? Tarima, porque la alameda es cortada por un entablado que se utilizará como escenario. O sea, es correcto porque él fuera de descarte, pero no sé por qué. Sí, mira. Siempre los actores, fíjate es palabra específica. Los actores siempre van a actuar en un escenario. ¿Cómo se llamaba la entrada y salida de los personajes? Escenario. ¿Cómo? ¿Escenario? Cuando ¿La entrada y salida era escenario? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuadro? No. Acá está, entrada y salida de los personajes. Ah, escena. Escena, ¿cierto? Me confundí con el escenario. Es que para allá voy. Escena. Escena. Dio. Esto se refiere a que es el lugar donde se van a desarrollar las escenas. ¿Ya? O se lleva en acto. Siempre que es una obra de teatro, sea donde sea, es un escenario. Porque salen a escena, a actuar. ¿Cachai? Sí. Entonces, por eso es que era la E, porque es un escenario. No es un púlpito, porque el púlpito es como para discursos. Así como el discurso de cuarto medio, cuando se paraba el director del colegio a hablar y decía cosas así, bla, bla, bla. Y este curso es muy lindo porque yo recuerdo cuando... bla, bla, bla. Para eso se usan los escenarios. O sea, los púlpitos, perdón. El que obstruía una vista al lago se descarta porque en ninguna parte dice que obstruye la vista. ¿Ya? Recuerda que siempre en el texto es importante que puedes ir buscando como palabras claves. Ya trabajamos, acá ahora no lo hicimos, el tema de marcar las palabras claves, ¿cierto? Sí. Ya. Para hacer este descarte sirve el tema de subrayar palabras claves o ideas importantes, para que esto sea más fácil de descartar. ¿Ya? Pero también entiendo que hay un tema también de vocabulario que es más débil y que, por ejemplo, púlpito es palabra nueva y palabra muy difícil. Esta era sencilla y se podía descartar porque no dice en ninguna parte esto. Esta era como la más clara, pero si no sabíamos que era un escenario, se podía confundir. ¿Ya? Yo sé que el tema de las preguntas de vocabulario van a ser un poquito, vamos a trabajarlos un poquito más. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió por qué era la D? O sea, la E. Sí. ¿Sí? Ya.
Vamos con la siguiente pregunta. No sé. A ver. ¿Qué me está sonando? Ya. Vamos con esta. ¿Cuál es el sentido del término anhelo? Profe, ¿puedo verse el párrafo? ¿Sí? Sí. Vamos. Hace de protagonista y la obra ha sido escrita por Constantine. Con los enamorados que están, sus almas se unirán en un común anhelo por reproducir la misma imagen artística. En un común anhelo. Vamos de vuelta. Ya. Entiendo por qué elegiste esa. Podría haber sido. Pues los enamorados enamoran sus almas, pero aquí vehementemente. Palabra difícil de nuevo. Que será compasión. Ya es algo apasionado. Ya, sí, efectivamente era una posibilidad. Pero anhelo siempre es un deseo. Con el anhelo, con el sueño, con el deseo de representar... Ay, no estoy compartiendo la pantalla que tenía que compartir. Ahí. Ay, me duele. Siempre es deseo. Anhelo, sueño y deseo son más o menos lo mismo. Propósito es objetivo, objetivo es objetivo. Fin también es objetivo. Aquí efectivamente podía ser empeño y deseo. Empeño es esfuerzo. Y deseo es como con el sueño. Ya, estaba bien la definición, o sea, la duda entre esas. La A era el distractor, porque habla de trabajo. En ese caso, el empeño o esa hablaba como que van a trabajar, unir sus almas para trabajar apasionadamente en torno al teatro. Acá hablan de que unirán sus almas para poder representar en la obra la misma imagen, esa imagen como de amor, de que se aman. ¿Cachai? ¿Se entiende más o menos? Sí.
te quedó pegado? Creo que se me cayó internet. Ah, entiendo. ¿Alcanzaste a escuchar la explicación de por qué la deseo y no empeño? Los dos sí. Sí se alcancé a escuchar. Ah, bro.